Buenas noches, bienvenidos a Escena del Crimen y un caso más donde en esta ocasión, y como ya es habitual, vamos a irnos unos años más atrás, varios años diría yo. En este caso, el que vamos a contar el día de hoy, que envuelve varias aristas o tiene varias aristas que vamos a contarles. No solo la investigación, no solo lo que ocurrió en un nuevo hecho de sangre, sino también el misterio, la historia, la incógnita y hasta, podríamos decir, se anota dentro de la página de lo paranormal de nuestro país. Porque la historia de la Dama de Azul es tan solo eso como registro. Una mujer que aparece muerta vestida de azul y nada más. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? ¿Qué se investigó? ¿Se pudo determinar qué habría sucedido con esta mujer? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Nuestra historia nos va a llevar al mes de marzo de ese inicio de los 80, porque en ese tiempo, en ese mes, mejor dicho, un mes tranquilo, por cierto, un mes donde ingresa el otoño, era propicio para un partido, como corresponde en esta disciplina deportiva, ameno, tranquilo, apaciguado de golf. Pero la cuestión iba a cambiar un tanto dentro de esas jugadas, porque algo se iba a descubrir cuando una pelota larga de golf iba a terminar dentro de uno de los tantos hoyos que tiene este campo que van a conocer en este capítulo de la historia, la crónica, lo que había ocurrido en aquel entonces. ¿Qué fue lo que encontró este Caddy? ¿Qué fue lo que se mencionó después en unos pequeños detalles realmente un tanto confusos de finalmente quién detectó ese hallazgo que sucumbió realmente al ánimo que tenían esos deportistas? La crónica. ¿Qué pasó en aquel mes de marzo del año 1980? ¿Qué pasó? Domingo 30 de marzo, el tercer mes del año de 1980, agonizaba con el adormecimiento de un domingo cualquiera. El sol del mediodía caía a plomo sobre el campo de golf, donde un grupo de jugadores domingueros intentaba escapar de la monotonía con el suave golpe de sus palos y el eco de risas esporádicas. Pero aquella jornada de esparcimiento quedaría marcada por un hallazgo perturbador. Un episodio que pronto se convertiría en un enigma policial. Fue Isidro Figueroa, un caddy experimentado quien tropezó con la escena. Su labor lo había llevado a los matorrales cercanos a una pequeña laguna, en busca de una pelota extraviada. Pero antes de poder recogerla, algo más lo detuvo. Un hedor insoportable le llenó los pulmones. Una mezcla de agua estancada y muerte. Su mirada recorrió el follaje hasta detenerse en una silueta flotante, atrapada entre las aguas turbias. Pero en realidad, antes de que este muchacho logre acceder al lugar, ya había una persona que ya había ingresado al lugar y había encontrado el cuerpo. El nombre no recuerdo, pero era una persona lisiada, tenía una muleta. Y ese día se estaba jugando, los socios jugaban al golf y una de las pelotitas fue a parar a la zona. Entonces el Caddy va hasta ahí y mientras buscaba la pelota, el señor con muletas le dice lo que estaba en el agua. Entonces él mira, se asusta y sale corriendo. El grito de Figueroa rasgó la calma del mediodía. ¡Miren! ¡Hay un cuerpo!, exclamó con voz trémula mientras retrocedía a paso torpe pero apurado, como si quisiera alejarse de la escena sin apartar los ojos del espanto que acababa de presenciar. Ella apareció abrazada a unas ramas, la mitad del cuerpo para arriba abrazada a unas ramas y la mitad del cuerpo sumergida en el agua. El aviso pronto reunió a los curiosos en torno a la laguna. Luis Bochian, encargado del campo, fue el primero en reaccionar con la frialdad que la situación exigía. Sin demora se comunicó con la comisaría 12, reportando el macabro hallazgo. A las 14:40 los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar. Con profesionalismo cercaron el área e iniciaron las primeras diligencias. El cuerpo, hinchado y amoratado por la acción del agua y el paso del tiempo, se presentaba como un rompecabezas difícil de resolver. Y ahí comienza el misterio de la famosa Dama Azul, porque hasta el día de hoy nunca
lograron identificar a la mujer fallecida en ese lugar. La ausencia de documentos que acompañaran al cuerpo con silueta de mujer complicaba su identificación. El avanzado estado de descomposición impedía distinguir rasgos claros en ese rostro inerte. En este siguiente capítulo es donde tienen que prestar atención porque aquí es donde se queda presente el elemento probablemente que los va a acompañar a lo largo de esta historia de la Dama Azul. Cuando el Cadi, al menos el que según oficialmente reporta el hallazgo de este cuerpo, se comienza a tener o a inspeccionar esos restos encontrados, solo pueden atinar a decir se trata de una mujer y viste de azul. Esto probablemente iba a quedar como reseña en pista a partir de ahora dentro de toda la investigación. La Dama Azul. La Dama de Azul. La mujer llevaba puesto un vestido de color azul. Su tela empapada se adhería a la piel pálida y ajada por el agua. En los dedos de una mano, 2 anillos reflejaban la luz del sol, diminutos destellos de lo que alguna vez fue su historia. En la otra sostenía un papel blanco, arrugado e ilegible. La humedad y el tiempo lo habían convertido en un misterio imposible de descifrar. Su rostro oculto por el agua no ofrecía pistas de los agentes que intentaban reconstruir su pasado. Así comenzaba uno de los mayores enigmas en la historia policial paraguaya. El examen forense determinó que el cuerpo llevaba al menos 9 días en la laguna. Durante todo ese tiempo, nadie se había percatado de su presencia. La brisa leve del campo de golf había ocultado el hedor y la vegetación espesa de los alrededores la mantuvo fuera de la vista de los jugadores. Solo el infortunio de una pelota perdida la sacó de su anonimato. Era una mujer joven, de al menos unos 25 años. Su cabello negro, empapado, brillaba bajo el sol del mediodía, contrastando con la oscuridad de la laguna. Su rostro, levemente sumergido en el agua, se resistía a ser visto como si el destino quisiera mantener su identidad en secreto un poco más. Pero fue su pierna la que causó mayor conmoción. Entre los investigadores estaba visiblemente mutilada a la altura del tobillo. La pregunta era ineludible. ¿Había sido un accidente o alguien la había dejado ahí para deshacerse de su cuerpo? Cada nueva pista solo traía más incertidumbre y el enigma de la Dama de Azul apenas comenzaba a desarrollarse. Los investigadores no tardaron en esbozar su primera hipótesis, un homicidio. Sin embargo, no podían aventurarse a conclusiones apresuradas. El juez Antonio Escobar Cantero dispuso el traslado del cuerpo a la morgue local, donde los forenses intentarían esclarecer las circunstancias de su muerte. Heridas que hablan, el episodio más técnico probablemente de cada historia que tenemos presente en Escena del Crimen, a los efectos de conocer un poco qué es lo que se hizo en aquel entonces, haciendo siempre la aclaración que el sistema de investigación, el sistema jurídico, el orden jurídico en aquel tiempo era diferente al actual. Recordarles que el juez instructor, el juez del crimen, era él también fiscal acusador en ese tiempo, para entender un poco cómo se conformaba la investigación a partir del hallazgo de ese cuerpo. Hubo orden de examinar el cuerpo y recabar toda información posible para determinar causa de muerte y saber por sobre todo de quién se trataba. Heridas que hablan y veamos un poco qué fue lo que recabó la producción en materia de datos en torno a la inspección que se hizo del cuerpo. La autopsia practicada al cadáver por el médico forense René Rojas arrojó importantes resultados, confirmando que se trató de un homicidio. En aquel entonces, recuerden, no existía ley actual de asesinato de género o feminicidio, como también conocemos en la actualidad. El análisis forense se realizó en el entonces Anfiteatro Nacional, hasta donde fue trasladado el cuerpo. De acuerdo con el mismo, con ese cadáver, presentaba un hematoma de aproximadamente 10 centímetros en la región frontal,
que se tradujo en un traumatismo grave de cráneo encefálico. Además, presentaba un traumatismo de tórax con un hematoma de 20 centímetros en el dorsal lado derecho y amputación traumática del miembro inferior izquierdo a nivel 1/3 inferior. Según el informe realizado, el corte tradicional para observar el estado de los órganos y vísceras, se confirmó que el cuerpo ya se encontraba en un estado de autólisis, que se produce cuando las propias enzimas del organismo comienzan a degradar las células. El cuerpo presentaba un estado de putrefacción alrededor de 10 días. Imagínense la cantidad de tiempo que fue desaprovechado para una investigación debido a que, bueno, el hoyo probablemente no era frecuentado por jugadores en esos últimos tiempos. Lo otro llamativo y a tener en cuenta es el golpe que tuvo de traumatismo que pudo haber sido, si no la dejó consciente, en lo que le causó la muerte a esta mujer. Sí, muy llamativo, la amputación traumática de miembros en la zona inferior, que probablemente amputación traumática del miembro inferior izquierdo, a nivel 1/3 inferior, cerca del pie, probablemente la zona de tibia y peroné, la que fue amputada. Y habría que ver si eso fue por acción, en ese caso mecánica o presencia humana, o a través de alguna alimaña en la zona. Pero al hablar de un charco, un hoyo, difícilmente la presencia de seres vivos en ese lugar pudo haber generado esa lesión. Vamos ahora a un efecto determinante dentro de todo esto y tiene que ver con huellas dactilares. Todo proceso investigativo para identificar a una persona se hace a través de un sistema, y ese sistema en aquel entonces, y que de hecho duró prácticamente toda la década de los 90, el sistema de comparación, tras poner una huella con otra. Pero ¿qué ocurrió en este caso con un cuerpo muy avanzado en estado de descomposición? Fíjense. No había huellas. Conforme los días pasaban, el caso se volvía cada vez más misterioso. La autopsia había confirmado que se trataba de un crimen, pero las circunstancias seguían envueltas en las sombras. La policía aguardaba que alguien apareciera, que alguna familia en busca de respuestas pudiera reconocer en aquel cuerpo sin nombre a una mujer desaparecida. Pero los días transcurrían sin noticias y el enigma se profundizaba. Los anillos de fantasía en los dedos de la víctima no ofrecieron información útil a los investigadores. El vestido azul, deteriorado por la descomposición química del cadáver, tampoco revelaba muchas pistas. La mujer era un espectro sin identidad, atrapada entre la laguna y el olvido. Los investigadores intentaron una identificación dactilar. Tomaron muestras de sus huellas, pero el estado del cuerpo presentaba dificultades técnicas. Solamente uno de sus dedos conservaba marcas lo suficientemente claras para un análisis comparativo. Sin embargo, al confrontarlas con los registros policiales y civiles, el resultado fue desalentador. No había coincidencias. Que probablemente fue violada y asesinada, probablemente aquí en el Botánico, y su cuerpo fue depositado en ese lugar. 8 a 10 días aproximadamente estuvo sumergida en el agua esta mujer. Estaba en un estado muy avanzado de descomposición que era casi imposible identificarla. Inclusive intentaron sacarle huellas dactilares que lograron, pero igual aún así no pudieron identificar. Las huellas dactilares están. Ahora aquí, no sé si siguen poder la policía, ahora creo que ya no, pero hicieron todo eso, pero aún así no se logró la identificación. El silencio comenzaba a rodear el caso. Sin nombre, sin familia que la reclamara, la dama de azul se convertía en una presencia difusa, una sombra sin pasado. La investigación parecía estar cada vez más lejos de cerrarse. Alguien debía saber algo, alguien debía recordarla. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién era la dama de azul? La dama azul es nuestro capítulo de hoy en Escena del Crimen. Una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un hoyo de tantos que tiene este campo de golf en la capital.
¿Qué ocurrió en aquel 1980? Era marzo, el mes donde habría ocurrido todo. La investigación comenzaba con sus grandes tropiezos. No podrían identificar a la mujer debido al estado de descomposición y a las pocas huellas dactilares en sus dedos. Pero ¿qué ocurrirá más adelante? No se pierdan. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Volvemos con la Dama Azul en este capítulo de Escena del Crimen de esta 7ª temporada por la pantalla Unicanal. El caso de la Dama Azul, un caso realmente que podíamos envolverlo dentro de lo misterioso, de la ciencia y lo paranormal, de lo real y también lo místico. Creer o reventar tal vez podría ser también una frase, porque van a entender a qué me refiero con el paso de las horas y las historias que se tejen en torno a este hoyo 2 de la Asunción Golf Club. Año 1980, por cierto, para recordarles un poco, más de 40 años de historia en este caso que podríamos decir quedó inconcluso. El Mozo es un capítulo de esta historia donde van a tener también una testimonial clave dentro de toda esta tesis para entender un poco qué pudo haber ocurrido en ese tiempo. Imagínense, era tiempo de la dictadura. Alfredo Stroessner, el presidente del Paraguay, y con eso, para no hacer un capítulo de historia, recuerden todo lo que se hablaba del régimen, de la violencia dentro del régimen. Pudo haber sido tal vez la Dama Azul producto de eso que se hablaba, de los dejámenes dentro del régimen. Era un testimonio que podría haberlo conectado. Capítulo, El Mozo. El Mozo. Las investigaciones tomaron un rumbo aún más enigmático cuando los agentes de la policía comenzaron a adentrarse en los alrededores del campo de golf. Un terreno que, si bien parecía ser el último lugar donde había sido encontrado el cadáver, de acuerdo con las hipótesis más sólidas, el sitio del crimen había sido otro. Pero, ¿dónde? Los agentes, decididos a despejar la incógnita, recorrieron barrio tras barrio, interpelaron a testigos y escudriñaron los rincones cercanos al campo de golf. Pero fue un lugar inesperado donde finalmente el caso comenzó a tomar otro matiz. El Club Hípico Paraguayo, una institución situada dentro del extenso terreno del Jardín Botánico y el Zoológico de Asunción, colindantes con el campo de golf, parecía ser el siguiente punto clave en la investigación. En esa época era mucho más tupido la vegetación. Había caminos, el adoquinado creo que ya estaba en algunas partes, pero acceder del botánico al golf era difícil, pero se podía lograr ya que no había una valla que dividiera el golf del botánico en esa época. Entonces, y aparte de sumarle la oscuridad que habrá facilitado el poder transportar el cuerpo hasta allá, ya que no había testigos, no hubo gente, nada. O sea, nadie sabe el lugar exacto donde ella fue asesinada, pero yo creo que fue en este lugar, o sea, en esta zona, y de acá la llevaban ahí y la depositaban en la pequeña laguna que había pegado al hoyo. El lugar, tranquilo por fuera, escondía un rompecabezas aún más intrincado. La pista que surgió se fundaba en un testimonio clave. Un mozo llamado Emiliano Rivas relató que una semana antes el Club Hípico había sido sede de una fiesta. En 1980, cuando ocurre el caso, este era el Club Hípico Paraguayo. En aquel entonces hubo una fiesta. En esa fiesta acudió mucha gente. El lugar era diferente, había mucho más árboles, era como que había mucho más monte. En ese lugar, en este lugar mejor dicho, en esa fiesta llegó una mujer, una bella mujer atractiva vestida de azul. Ella estuvo en este lugar durante esa fiesta. Luego, al retirarse, desaparece. Lo extraño es que al salir ella de acá, desaparece y viene una pareja en una motocicleta y ingresan a la fiesta y preguntan por ella.
Fue en ese evento social donde, según el relato del mozo, una joven con un vestido azul captó su atención. De alguna manera, ese detalle de su vestimenta parecía destacarse como un vínculo inexplicable con el caso. A medida que las piezas de rompecabezas se empezaban a juntar, un nuevo testimonio surgió, arrojando más sombras que certezas. Creo que era la prima de la mujer que había desaparecido esa noche, la que vino con su novia a preguntar por ella. Y eso fue todo lo que se supo durante esa fiesta. Una vez que se descubre el cuerpo, comienzan las investigaciones. La policía empezó a interrogar personas, a ver inclusive gente desaparecida. Y así creo que dieron con el mozo que estuvo trabajando esa noche y quien efectivamente le había dicho que una pareja se acercó a él a preguntar por esta persona. Pero no dieron nombres ni nada, solamente dijo que era una prima suya y que la estaban buscando y que volverían, pero ya nunca volvieron. Emiliano recordó que una pareja a bordo de una motocicleta se acercó al club preguntando por la mujer con el vestido azul. El hombre que acompañaba a la joven insistió en preguntar por ella, mientras que la mujer decía ser su familiar. No ofreció más detalles sobre su identidad. Y la policía hizo lo que hasta donde pudo, ¿verdad? En esa época no había tecnología y no había mucho tampoco por hacer, ¿verdad? Ya que era muy difícil lograr identificarla, ya que estaba en un estado muy avanzado de descomposición. Todo fue difícil. Trataron de hablar con todos los presentes, de todos los que estuvieron en esa época en la fiesta, pero aún así no lograron, y se quedó ahí. Creo que las investigaciones duraron un año y después quedó ahí, sin resolver. Fue un intercambio fugaz que dejó más preguntas que respuestas, y el nombre de la mujer siguió siendo un misterio. El enigma seguía creciendo, reacio a ser resuelto, mientras las piezas del rompecabezas se resistían a encajar. Dentro de toda esta historia surgió, en medio de esa búsqueda incesante de saber quién era la dama de azul, un dato dentro de lo que podría anotarse como, en ese momento al menos, una casualidad o una certeza. Es que un padre de familia había mencionado que su hija llevaba días desaparecida y tal vez las características que mencionaban los medios de comunicación coincidían con su hija. Él fue a determinar mediante una observación si se trataba o no de ella. ¿Qué ocurriría? Capítulo de la adolescente. La adolescente. Los tropiezos en la investigación parecían ser la constante en un caso que se volvía cada vez más enigmático. Sin embargo, el sábado 5 de abril una nueva pista emergió, dando esperanzas de que finalmente se develara el misterio. El hallazgo de la dama de azul parecía tener una conexión más cercana de lo que se pensaba, con la desaparición de una adolescente de nombre Edith Ocampos. Jorge Ocampos, su padre, fue el primero en reaccionar al enterarse de la noticia. Llegó a él 6 días después del descubrimiento del cuerpo. Movido por la necesidad de encontrar respuestas, se dirigió rápidamente al anfiteatro donde la morgue guardaba lo que él temía podría ser su hija. «Estoy 90% seguro de que es mi hija», expresó con firmeza, mientras sus ojos se llenaban de desesperación. A pesar de la incertidumbre, no podía evitar la certeza de que el cadáver podría ser el de Edith, desaparecida desde hace 20 días. Jorge no se quedó allí. Su instinto paternal lo llevó a solicitar que se realizaran más pruebas, con el fin de encontrar alguna pista más que pudiera confirmar su dolorosa sospecha. El hombre solicitó que se examinaran minuciosamente las lesiones que el cuerpo mostraba, ya que pensaba que quizás podría encontrar indicios de que esas marcas coincidieran con las de su hija. La joven de 17 años y con un peso considerable de 83 kilos, podría haberlos tenido antes de su desaparición. La diferencia de edad, según Jorge, podría haber llevado a una confusión.
haciendo que las autoridades creyeran que el cadáver pertenecía a una mujer mayor de 20 años. Hubo una denuncia porque en esa época coincidía con la desaparición de una adolescente y el padre de esta adolescente va a la morgue y mira el cadáver, intenta reconocer el cadáver, estaba muy avanzado, en un estado muy avanzado de descomposición. Y el señor intenta reconocer, pero en un momento dado creo que él sí confirma, sí, es mi hija. Benito Lugo, un joven de 22 años y ex novio de Edith, fue convocado a la comisaría 12 para prestar declaración. La relación de la joven habría terminado 15 días antes de su desaparición, lo que despertó la suspicacia de su padre, quien temía que Benito hubiera tenido algo que ver con el secuestro de su hija. El domingo 5 de abril, al mediodía, otra persona se acercó a la morgue para intentar identificar el cadáver. Sin embargo, la identificación aún no había avanzado. Los días pasaban y el caso seguía sumido en la incertidumbre, mientras la familia de Edith se aferraba a la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Este nuevo giro en la investigación parecía abrir una puerta, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Más de una semana de incertidumbre, de desesperación. Imagínense lo que pasó a esa familia hasta que la respuesta llegó hasta ellos. Llegó no de la manera que se hubiesen esperado, que era un reporte médico con relación a la identidad de esta joven, la comparación a través de muestras que se habían arrojado, sino que de una manera aún más sorprendente. Pero definitivamente no era Edith. No era Edith. La incertidumbre que mantenía en vilo a la familia Ocampos se disipó con una llamada inesperada. Fue el jueves 10 de abril, cuando el sonido del teléfono interrumpió la tensa espera. Al otro lado de la línea, la tía de Edith tenía noticias. La muchacha estaba viva. Su voz temblorosa pero firme derrumbó de un golpe la sospecha que los atormentaba desde hacía días. La dama de azul no era Edith. La confirmación oficial llegó 4 días después, el 14 de abril, cuando la noche ya había cubierto la ciudad. Pasadas las 23 horas, la puerta de la casa de los Ocampos se abrió de golpe y ahí estaba ella. Jorge la miró incrédulo, con un nudo en la garganta. Su hija estaba de vuelta. El reencuentro trajo alivio, pero también horror. Edith no había desaparecido por voluntad propia. Con la voz entrecortada relató que había sido secuestrada por su exnovio, Benito Lugo. Durante casi un mes, la mantuvo encerrada en una habitación, ajena al paso del tiempo y con el miedo como única compañía. Fue en ese cautiverio donde supo del hallazgo en el campo de golf. Desde una vieja radio, la noticia de una mujer asesinada se repetía sin descanso y su nombre flotaba entre las especulaciones. Desesperada, le imploró a su captor que dijera la verdad, que informara a su familia que seguía viva, que al menos les diera un respiro en medio de tanta angustia. Pero Benito no tenía intenciones de soltarla ni de hablar. Edith entendió que su única salvación dependía de ella misma. Así, con el sigilo de quien sabe que un paso en falso puede costarle la vida, esperó el momento preciso para escapar. Cuando finalmente lo logró, corrió sin mirar atrás hasta la casa de su tía en el barrio obrero de Asunción. Mientras la familia Ocampos agradecía el milagro, la investigación sobre la dama de azul volvía a quedar en la niebla. El misterio persistía. La joven del vestido azul seguía sin nombre, sin historia y sin justicia. En medio de esta situación de violencia que dejaba el hallazgo de un cuerpo, la incertidumbre, la preocupación de los investigadores de no encontrar la identidad de la dama azul y quién la habría asesinado de esa manera violenta que habían
que habían relevado, de acuerdo a la inspección forense, estaba otra situación que emergería en ese tiempo. El asesino de Palma Loma. Se sumaría una preocupación más donde flotaría tal vez la hipótesis de que el mismo hombre que habría cometido ese asesinato atroz en Palma Loma podría haber sido el autor del crimen de la Dama Azul. ¿Fue o no así? El capítulo que le podría develar. El crimen de Palma Loma. 17 días después del escalofriante hallazgo en el campo de golf, el misterio se intensificó. Un espeluznante descubrimiento en el camino que une las ciudades de Luque y San Lorenzo sembró algo más intenso sobre el caso. En un estado de descomposición avanzado, encontraron restos humanos, antebrazos, brazos y piernas de una mujer, esparcidos en el lugar. El nuevo hallazgo, macabro, no tardó en generar todo tipo de especulaciones. La coincidencia de las mutilaciones, especialmente la pierna amputada, llevó a muchos a preguntarse si este crimen podría estar vinculado al asesinato de la joven encontrada días antes en aquel campo de golf. La teoría de que el mismo autor podría haber estado detrás de ambos actos se instaló rápidamente entre las autoridades y la comunidad. Lo que pasa es que coincidió con el caso Altamirano, entonces se especuló con que él también algo tenía que ver con este caso, pero después lo desvincularon totalmente, ya que no tenía nada que ver. Pero como coincidían, ambos casos ocurrieron en abril de 1980, entonces la policía especuló con ese tema, pero al final no pudieron comprobar nada. Las comisarías de Luque y San Lorenzo, en colaboración con los agentes del Departamento de Investigaciones, no tardaron en poner en marcha una serie de pesquisas, todo para esclarecer el vínculo entre ambos casos y determinar si realmente había una conexión entre esos crímenes. La respuesta llegó finalmente, pero no de la forma que muchos esperaban. Tras una exhaustiva identificación, los restos fueron confirmados como los de Beatriz Lidia Guzmán, una mujer de nacionalidad argentina. La investigación reveló además que su asesino, Fausto Altamirano, también argentino, era el responsable de su muerte, develando que este caso, por trágico que fuera, no tenía relación con el crimen en el campo de golf, sino que era una tragedia aislada en sí misma. Finalmente no se trató del asesino de Palma Loma y habían retornado al punto de partida de donde nunca habían salido con respecto a quién era la Dama Azul y quién la asesinó. Solo tenían unos pocos datos. Era mujer, por lo obvio. Le faltaba una extremidad de su cuerpo. El crimen fue violento. ¿Por qué hicieron eso? Era otra pregunta, más que una certeza. Y vestía de azul. Y estuvo en una fiesta, en un baile, unos 10 días antes, en el Club Hípico, ahí en las inmediaciones de la Asunción Golf Club. Pero ¿por qué terminó en ese hoyo 2? Tantas preguntas, muy pocas respuestas. ¿Este caso iba a ser o no revelado por la justicia, por la policía en aquel momento? Y vamos a descubrirlo a la vuelta de esta segunda y última pausa en Escena del Crimen. Llegamos al final de La Dama de Azul, este capítulo en Escena del Crimen que buscó por todas las aristas posibles saber de quién se trataba después de 40 años. Lastimosamente no encontramos más que los indicios presentados durante toda esta historia. Más que una mujer, más que fue asesinada violentamente, tal vez de un golpe en la cabeza, y le habrían cercenado un miembro, una extremidad. Vestía de azul y estuvo en una fiesta, pero ningún testigo. Nadie que pueda decir se trata de ella, era paraguaya, era extranjera. Nunca se supo. Y nunca se supo, en consecuencia, quién la mató. Son los ejemplos adversos a casos como el de Diana Espinosa, donde en la ausencia del cuerpo, bueno,
se menciona que no pudo haber sido identificado el autor, o no podría ser identificado el autor. Ante la ausencia del cuerpo del delito no existe un mecanismo de muerte, mucho menos quién pudo haberla matado. Es lo que se plantea muchas veces en estas polémicas de la justicia y sus formas de investigar o llevar a juicio casos. En esta ocasión había un cuerpo y no se supo quién la mató, ninguna huella dactilar, nada, todo quedó borrado por el paso del deterioro natural de esos restos. El hoyo 2 y sus misterios. El hoyo 2 que dividió la realidad de lo paranormal, o a la inversa. Lo cierto es que hay historias, y esas historias hablan de esto. El hoyo 2. Yo llegué a esta historia a través de mi mamá. Cuando yo tenía, en 1980 era apenas un niño, y recuerdo que mi mamá siempre me contaba la historia. Y como mi mamá estaba en la casa de una tía mía que vive en Las Mercedes, que es un barrio muy histórico de Lomapután, que linda con el Asunción Golf Club. No recuerdo bien si fue un domingo o un lunes el día del hallazgo, pero cuando se enteraron los vecinos fueron todos a mirar el cuerpo, ¿verdad? Y mi mamá siempre me contaba esa historia. Yo de esa manera llegué a este caso, ¿verdad? Que nunca fue resuelto. El paso del tiempo no logró borrar el eco de aquel grito, ni desvanecer las sombras que se alzaban sobre el campo de golf. Aunque los años pasaron, los vecinos que aún permanecen en la zona no olvidan a aquella mujer, que según dicen, su llanto y gritos se escuchan en las noches frías, cerca del hoyo 2, el mismo lugar donde fue hallado su cuerpo. Ese rincón, ahora cubierto por la hierba y el silencio de la noche, guarda un misterio que persiste en la memoria de quienes fueron testigos o se vieron tocados por la tragedia. La mayoría de las personas que fueron testigos, que estuvieron en el lugar aquel día, ya fallecieron, ya no siguen vivos, ya están fallecidos hoy día. Algunos ya partieron con el paso del tiempo, aunque otros siguen allí, viviendo en la misma tierra que guarda los secretos de una muerte sin resolver. Y el misterio continúa, fueron semanas y meses de investigación, pero nunca lograron dar con el nombre de la mujer que había fallecido y tampoco de los asesinos. Incluso está como uno de los 5 o 6 casos de aquella época que nunca fueron resueltos. La pregunta sobre quién era realmente la mujer, la dama de azul, sigue sin respuesta. ¿Quién la llevó hasta ese campo de golf? ¿Por qué su vida fue arrebatada de la manera más cruel? ¿Acaso el régimen dictatorial tuvo algo que ver en su fatídico destino? Son interrogantes que nunca encontrarán respuesta, piezas de un rompecabezas que siguen dispersas en la historia. El caso tuvo mucha repercusión en el barrio. Se habló durante muchísimo tiempo y ya pasaron 44, 45 años y se sigue hablando del caso. La gente ahí conoce el caso. O sea, vos te vas y los vecinos les preguntas y van a saber, van a conocer. Porque la historia fue pasando de generación en generación y se sabe. Porque es una historia apasionante, como decís, por el tema de que nunca pudieron identificar a la mujer ni a los asesinos. Y fue en época de dictadura. En esa época en los diarios aparecían diariamente niños desaparecidos, adolescentes. El destino de su cuerpo también se perdió en las tinieblas del tiempo. Nadie sabe en qué cementerio descansan sus restos, ni quién se encargó de darle sepultura. La dama de azul, como se la conoce, permanece envuelta en el misterio. Hoy, la leyenda sigue viva. Hay testimonios de los que trabajan en el Asunción Golf Club, de los CAI sobre todo, porque ellos deben estar a tempranas horas, escuchan gritos. En días de lluvia se escuchan gritos en la zona donde fue hallada la mujer. Incluso también los gritos se logran escuchar desde el barrio de Las Mercedes. Son los testimonios de la gente que vive en la zona y la gente que conoce el caso. En las noches de lluvia, cuando el viento arrastra las gotas que golpean la tierra, los más viejos del lugar aseguran que se puede ver a la dama de azul recorriendo el campo de golf, como si buscara algo que nunca encontró en su vida. Algunos dicen que su grito aún resuena en la distancia,
Un lamento que clama justicia, un llanto que parece provenir de un pasado que se niega a ser olvidado. Nos vamos con el cierre de esta historia y lo que acabaron de escuchar. Simplemente anécdotas de gritos, de lamentos que se escuchan provenientes de ese hoyo 2 del histórico Asunción Golf Club. Lastimosamente no pudimos arribar siquiera a una sospecha de quién pudo haberlo hecho. Hubo algo cercano, como tal vez una muerte de tantas misteriosas que hubo también durante el régimen, que podrían explicar tal vez por qué es que esa investigación no pudo prosperar o no tuvo un desenlace certero, al menos próximo a algo objetivamente. Lastimosamente nunca sabremos quién era la Dama Azul. Simplemente vivirán las memorias de quienes al menos siguen en este plano. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Escena del Crimen.